Un saludo, mi nombre es Juan Carlos Bejarano. En esta ocasión les voy a estar hablando sobre la fisiología de la visión. Vamos a comprender un poco sobre los principios básicos de la óptica, que la refracción vendría a ser, ¿no?, un fenómeno físico que es la desviación de los rayos lumínicos o haces lumínicos al llegar a una superficie, ¿no?, a una superficie transparente. Estos se van a desplazar con mayor lentitud a recorrer estos objetos sólidos, pero algo importante que recalcar, que sí o sí tiene que ser transparente. Si no es transparente, pues no ocurre la refracción y no hay penetración de los rayos lumínicos. Aquí podemos ver que en el aire la refracción que sufre en el aire es de 300.000 kilómetros sobre segundo, en el vidrio 200.000 y en el líquido, que depende de su densidad, ¿no? Vamos a estar viendo distintos líquidos dentro del globo ocular, como el humor acuoso o el cuerpo vítreo, que lo vamos a estar tocando más adelante. Vamos a comparar al ojo humano con una cámara fotográfica, ya que es una manera sencilla de entender porque ambos tienen el mismo objetivo: enfocar al objeto, y este objeto despide como unos rayos luminosos, llega a lo que se dice el diafragma en la cámara, y en el ojo ocular la denominamos pupila, ¿no? Luego en el lente del globo ocular, que se lo conoce como el cristalino, y la cámara por ende el lente, ¿no? Y la película, que es donde se forma la imagen, nosotros la denominamos retina, ¿no?, que es la capa fotosensible del ojo que se encuentra en la parte posterior, que es encargada de formar las imágenes, ¿no? Y mandarlas al cerebro para interpretarlas, ¿no? Vamos a conocer que hay 4 medios refringentes que la luz tiene que atravesar para llegar a cierta estructura, ¿no?, que es la retina. En primer lugar tenemos la córnea, es esta estructura acá. Más adelante vamos a hablar específicamente en qué consiste, cuál es su función, etc. En número 2 tenemos el humor acuoso, que es por detrás de la córnea. Luego tenemos el cristalino, que es una estructura bastante transparente. Si no es transparente, pues pueden ocurrir patologías, ¿no?, como cataratas, etc. Y por último tenemos el cuerpo o el humor vítreo, que está en la cámara posterior, por detrás del cristalino, ¿no? Entonces seguimos. Ahora, como ya vimos la refracción, ahora vamos a ver los errores que ocurren en la refracción, y esto va a dar patologías como la hipermetropía o miopía. Primero tenemos que entender que la emetropía quiere decir cuando una persona ve bien, es la visión normal que no necesita lente de apoyo, ¿no? Entonces la metropía es la visión normal que se relaciona con la refracción, ¿no?, que es de manera correcta, que enfoca de manera correcta. Entonces, en emetropía vamos a ver en esta imagen que los rayos luminosos al llegar a la córnea, vemos cómo sufre la que es la refracción y llega hasta un denominado punto focal, que es donde se proyectan los rayos luminosos. El punto focal se ubica en la fóvea, donde está la retina, ¿no? Entonces la emetropía es la visión normal. Tenemos luego la hipermetropía, que vemos que los rayos luminosos llegan a la córnea, pero no hay muy buena refracción, ya sea por la estructura de la córnea no sea la correcta, o del cristalino, y vemos que está enfocado por detrás de la fóvea, del punto focal, ¿no? Está por detrás y por lo tanto la persona no va a ver bien. Luego tenemos la miopía. De la misma manera, llega a la córnea, pero el punto focal
no llega al punto focal, está por delante del punto focal. O que aquí ustedes pues, pueden compararlo con la hemetropía, que es bien en la parte posterior, y la miopía es por delante. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo corregir estas enfermedades. Vamos a ver que para la miopía vamos a estar utilizando unas lentes cóncavas para para hacer que los haces luminosos lleguen hasta el punto focal, ¿no? Aquí vemos una miopía sin corregir en esta imagen. Vemos que está por delante, al igual que acá. Pero si ponemos las lentes cóncavas, vemos cómo la refracción actúa, por así decirlo, de manera más correcta para llegar hasta el punto focal y así se puede enfocar. Luego la corrección de la hipermetropía, tenemos que vamos a corregir con unas lentes convexas, ¿no? Porque el punto focal está por detrás de la o sea, la proyección en sí de los rayos luminosos está por detrás del punto focal. Así que seguimos. Ahora vamos a la anatomía del globo ocular, de cuáles son las estructuras que los conforman. Sabemos, ¿no?, que lo básico, que el ojo es el órgano de la visión, que convierte las imágenes en señales eléctricas y las dirige hacia el cerebro para que sean interpretadas, ¿no?, y las razonemos. Es una esfera de aproximadamente 25 milímetros y pesa aproximadamente 8 gramos. El ojo va a tener 3 capas. Vamos a explicar la de externa a interna. En primer lugar vamos a encontrar la capa más externa, que es la esclera o esclerótica, que es esta capa blanca del ojo que es muy visible. Es la esclerótica, no es una capa fibrosa. Y la esclerótica esclera se va a continuar con la córnea en la parte anterior del globo ocular, ¿no? Luego seguimos con la capa del medio, que es la úvea. La úvea va a estar compuesta por el iris, que es un músculo intrínseco del ojo que vamos a verlo más adelante. El cuerpo ciliar, que tiene una vital función que es la de producir humor acuoso, y mediante sus ligamentos suspensorios va a moldear, por así decirlo, el cristalino, que eso vamos a verlo más adelante en el mismo video. Solo le estoy explicando las capas. Entonces la úvea está compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y la coroide, ¿no?, que es la capa vascular del ojo, ¿no? Aquí la podemos ver, la capa vascular del ojo. Y por último la más interna, que es la retina, que es la capa fotosensible, que transforma los estímulos luminosos en impulsos nerviosos que viajan a través del nervio óptico, ¿no? Luego seguimos con la anatomía. Vamos a hablar sobre el sistema de cámaras que tiene el ojo. Vamos a saber que se divide en 2 cavidades, ¿no?, o también denominadas cámaras. La primera cámara, que es la cámara vítrea, que es esta que se la estoy señalando, cámara vítrea. La cámara posterior es la cámara más grande del ojo. Como su nombre lo indica, en la cámara vítrea se encuentra el humor o cuerpo vítreo, ¿no?, que tiene función de mantener al ojo dilatado, que no pierda su forma. Entonces esta es la cámara vítrea, la cámara posterior más grande del ojo. Luego tenemos la cámara anterior, que es esta que estoy señalando, que es mucho más pequeñita. Y esta anterior se va a subdividir en 2. En cámara anterior, que es donde encontramos el humor acuoso, y la cámara posterior, que comprende a las estructuras como el cuerpo ciliar, que son estas estructuras que estoy señalando, el cuerpo ciliar, y el cristalino, ¿no? Entonces, cámara anterior, cámara posterior y cámara vítrea, ¿no? Entonces seguimos.
aquí vamos a ver un poco sobre sus funciones. Vamos a ver que el cuerpo ciliar, como les decía, produce líquido o humor acuoso, ¿no? Que, o sea, el cuerpo ciliar en sí vamos a explicar más adelante cuál es el mecanismo por el cual forma este humor acuoso que se encuentra en la cámara anterior, ¿no? Y su función es nutrir a las estructuras avasculares. Esto quiere decir a las estructuras que no reciben aporte sanguíneo por el hecho de que tienen que ser muy transparentes. Y este humor mantiene la presión intraocular en 15 milímetros de mercurio, que es lo normal, ¿no? Luego tenemos el iris, ¿no? Que es un músculo intrínseco del ojo, como les había dicho. Este controla el paso de luz hacia el interior del ojo, ¿no? El iris va a actuar íntimamente con la pupila, que vamos a ver en esta imagen. Vamos a ver que en situaciones como cuando hay luz intensa, pues va a haber contracción del iris y de la pupila. Esta contracción va a ser dada por el sistema parasimpático, ¿no? En la luz normal vemos la normalidad acá de la pupila y del iris. Y en la luz intensa vamos a ver cómo se dilata, perdón, en la luz, en la oscuridad, cuando hay muy poca luz, escasez de luz, vemos cómo hay dilatación del iris y de la pupila, ¿no? Y esto es controlado por el sistema simpático. Luego tenemos la córnea, que les había dicho, que es el primer medio refringente, ¿no? Que sufre los rayos de luz. Una membrana transparente en forma de disco, aporta protección antibacteriana al ojo, protege contra el polvo y tiene 5 capas, ¿no? Y aquí las tienen las capas. Entonces la córnea tiene una curvatura exacta, por así decirlo, que si esta curvatura se ve afectada, pues va a, como les puedo decir, va a obstaculizar o va a ser como un obstáculo para que los rayos converjan bien hacia el punto focal. Por eso, como les digo, tiene que tener una curvatura correcta. Cristalino ya es el lente del ojo en sí, es avascular porque tiene que ser muy transparente y hacer que el ojo enfoque a objetos lejanos o cercanos, ¿no? Luego aquí vamos a ver el sistema humoral, que no es más que el líquido que se encuentra dentro del globo ocular, que son dos, ¿no? Tenemos que es que me van a disculpar, el humor vítreo, que es el primer líquido, o bueno, no es el primero, pero es uno de los líquidos, el humor vítreo y el humor acuoso, ¿no? El humor vítreo. Bueno, vamos a saber que el sistema humoral está relleno por un líquido en su interior, ya lo sabemos. Ya sabemos la función del humor vítreo, masa gelatinosa, formado por largas cadenas de proteoglucanos y se ubica por detrás del cristalino, como pueden ver en la imagen. Función de mantener la forma exacta del ojo. El humor acuoso tiene muchas funciones, tanto como estructurales como de nutrición y de refracción, ¿no? Esto ya es un poco más de teoría, como les había dicho más anteriormente, en nutrición porque aporta nutrientes y toma los desechos de las estructuras avasculares, ¿no? Estructural es que forma parte de la presión intraocular, ¿no? Que es, como les había dicho, de 15 lo normal, pero puede llegar a 20. Y si sobrepasa los 20 milímetros de mercurio, pues ya da una patología denominada glaucoma, ¿no? Que no es más que la presión intraocular. Vamos a ver el mecanismo para la formación del humor acuoso. Primero vamos a saber que
se forma a una velocidad de 2 a 3 mililitros por minuto y que su superficie es muy escasa, que es de 6 centímetros cuadrados en cada ojo, ¿no? Ahora quiero que vean esta imagen. Estos son los procesos ciliares, que son los encargados ya de producir el humor acuoso. Luego, por debajo de los procesos ciliares vamos a encontrar la capa vascular, la coroides, que es por donde pasa el flujo sanguíneo, y el músculo ciliar, que es donde se adhiere a las paredes del ojo, ¿no? Entonces vamos a ver el mecanismo, esquematicé para que puedan comprender. Esta es la coroides, ¿no?, por donde pasa el flujo sanguíneo. Este es los procesos ciliares encargados de la formación del humor acuoso, y vamos a ver que a través de transporte activo vamos a ver cómo van de las células de los procesos ciliares, va a haber transporte activo y va a haber salida de sodio. Y al momento de que este sodio sale hacia el exterior, arrastra también iones como el bicarbonato y el cloruro. Y después ocurre lo que hay un desplazamiento osmótico, ya que salieron estos iones. El agua que corre por la sangre va a sufrir lo que es un desplazamiento osmótico y por lo tanto va a haber salida de agua, ¿no? Ya que recordemos que la ósmosis no es más que la difusión sin gasto de energía de un disolvente de menor concentración a mayor concentración, ¿no? Vamos a ver las vías ahora que ya estamos por terminar. Un breve resumen de qué trata las vías es los mecanismos que logran suceder para que la información de la imagen llegue hasta el cerebro, ¿no? Vamos a dividirla en 3 secciones. La retina, vamos a hablar de la retina. Vamos a dividirla en 3 secciones para así comprenderla mejor. Primero tenemos el epitelio pigmentario y los fotorreceptores. En esta sección vamos a encontrar a los conos y a los bastones. Los conos, que se encuentran aproximadamente en una cantidad de 6 millones, que son encargados de la visión de los colores, y los bastones, que es la visión nocturna, que es alrededor de 120 a 126 millones. En segundo lugar tenemos a las células bipolares, que transmiten los impulsos hacia las células ganglionares a través de las células amacrinas, ¿no? Y de las células ganglionares van a salir los axones para formar el nervio óptico. Entonces, la capa que forma el nervio óptico son las células ganglionares, ¿no? Aquí tenemos las estructuras del sistema ocular, ¿no? Primero tenemos el nervio óptico, luego tenemos el quiasma óptico, que es esta estructura. Le continúa la cintilla óptica o tracto óptico. En sí ya esta es la vía. Aquí vemos que empieza, ¿no?, en las células horizontales, células bipolares, células amacrinas, células ganglionares, y ya continúa con el nervio óptico, quiasma, tallo encefálico, área pretectal. ¿Dónde se va a integrar toda esta información? En el área de Brodmann 18 y 19, ¿no? En la corteza visual primaria, que es la 17, y las áreas de asociación, que van a ser 18 y 19. Algo muy importante es que cada ojo tiene 2 hemirretinas, que van a ser la hemirretina temporal, que es esta que la representé con un color azul, que ven cómo se continúa desde el nervio óptico hasta la cintilla óptica. No sufre decusación como la hemirretina nasal, que la representé con un color verde. Ven cómo sufre esta decusación a nivel del quiasma óptico. Esto nos va a ayudar a entender los distintos tipos de hemianopsia que suele ocurrir. Ya, entonces continuamos. Vamos a tener que la hemirretina temporal, la que no sufre decusación,
primero les voy a explicar los campos visuales. Tenemos dos hemicampos, un hemicampo derecho, que lo estoy señalando, hemicampo derecho, y el hemicampo izquierdo en cada ojo. Entonces la retina nasal va a ser la encargada de percibir el campo visual izquierdo, ¿no? Otra cosa que le quiero explicar es por qué reciben el nombre de nasal y temporal. Un ejemplo, la retina nasal recibe el nombre de nasal gracias a que está más cerca de la nariz. Esta es la nariz en representación de un triángulo. Y la hemirretina temporal está más hacia lo lateral, mirando hacia el hueso temporal, ¿no? Entonces, como les decía, la hemirretina nasal mira hacia el hemicampo izquierdo del ojo izquierdo, ¿no? Y la hemirretina temporal mira hacia el hemicampo derecho del ojo izquierdo, ¿no? Ahora vamos a pasar con los distintos tipos de mianopsia, etc. Cuando vemos un daño a nivel del nervio óptico, que lo representé con una X, vamos a tener ceguera total del mismo ojo, de los mismos hemicampos. Por eso lo representé con negro. Cuando hay un daño a nivel del nervio óptico, lo vamos a denominar amaurosis. Como les había dicho, hay ceguera total causada por la afección del nervio óptico. Luego tenemos la hemianopsia homónima izquierda, que es una afección en la cintilla óptica derecha, ¿no? Como pueden ver, si daño la cintilla óptica derecha, vamos a continuar con las fibras. Seguimos la hemirretina temporal y como sus campos visuales son contralaterales, vamos a ver que se daña el hemicampo izquierdo del ojo derecho, ¿no? Lo mismo, cintilla óptica afectada, vemos cómo seguimos el camino de la hemirretina nasal del ojo izquierdo y por ende seguimos al hemicampo izquierdo del ojo izquierdo y vemos cómo hay afección, ¿no? Entonces los pacientes con hemianopsia homónima izquierda van a tener pérdida de estos hemicampos, ¿no? Y por último tenemos otra cosa que les quería aclarar, es que si la afección es en la otra cintilla óptica, en el lado lateral contrario, pues estos campos visuales se van a ver afectados del lado opuesto, ¿no? Entonces seguimos cuando hay una afección en el quiasma óptico, donde se decusan las fibras de la hemirretina nasal. Esto lo vamos a denominar como una hemianopsia bitemporal. ¿Por qué bitemporal? Porque se pierden los campos visuales temporales, los que están más externos, porque recuerden que esto es nasal y esto es temporal, ¿ya? Entonces, cuando hay un daño a nivel del quiasma óptico, denominamos como hemianopsia bitemporal, que esto es frecuente en pacientes que presentan tumores hipoficiarios, que presentan, ¿no? Anorgasmia, que no es más que la falta de deseo sexual, que le cuesta llegar a los orgasmos. A estas pacientes que presentan anorgasmia, que tienen tumores hipoficiarios, que la hipófisis, que se encuentra más o menos a este nivel, crece y daña el quiasma óptico. Entonces estas pacientes presentan estas restricciones, ¿no? en sus campos visuales. Bueno, espero les haya gustado y les haya servido este video y nos vemos en el próximo.